un podcast de Cooperativa. Delincuentes atacan a carabineros, amenazan a vecinos y a la prensa en nuevos incidentes por los toldos azules del barrio Meix. Calles marcadas con nombre y apellido en algunos casos, barricadas temprano en la zona mientras se instalan nuevos enrejados. 2 muertos deja choque de alta energía entre un bus interprovincial y un camión, esto en plena ruta 5 Sur, fue de madrugada a la altura de Pitrufquén. Boric acusa pequeñez y frivolidad de republicanos donde hablan de amarre por la candidatura de Bachelet. También hay tensión tras el discurso de Kast en Bélgica. En ese ambiente, para esta tarde está prevista la esperada bilateral entre el ministro Grau y el futuro titular de Hacienda. Otra polémica, desde la oposición piden la salida incluso de la ministra de Cultura por el financiamiento a un festival de pornografía. Fue en enero en Valparaíso. Formalizan a Pangal Andrade y a su equipo del programa El Clan por encender una fogata y saltarse los controles en el Parque Nacional Hornopirén. Acá en el litoral central, Algarrobo y El Quisco tienen prohibición de baño debido a la presencia de la fragata portuguesa. En el mundo siguen las deportaciones de Trump, entre ellas 318 chilenos desde mediados del 2025, mientras se retira a 700 agentes del ICE desde Minnesota. Gran tormenta obliga a masivas evacuaciones en España y Marruecos. Y en el fútbol, Huachipato y la U se quedan sin estadio, al menos por ahora, donde jugar el fin de semana. Vaya a saber uno. Colo-Colo presenta al volante Álvaro Madrid y al delantero Lucas Pastrán. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a las calles de la capital. Sí, estamos con Felipe Cofré, barrio Meix. Violencia desde temprano ahí, resistencia a el operativo contra las mafias de los toldos azules. Llegan las autoridades, se suponía que había un balance a esta hora. El delegado, el alcalde de Desbordes, carabineros, Felipe Cofré en el lugar. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes. Claro, nosotros nos encontramos acá justo debajo del pórtico chino instalado en calle San Alfonso hace algunos meses con grajales. Precisamente acá se están realizando las labores de limpieza y se han reunido las autoridades, el delegado presidencial, el alcalde de Desbordes, también carabineros y la Cámara de Comercio de Meix para realizar precisamente un balance de lo que ha sido estas 2 jornadas de desalojo acá en el barrio Meix, lo que se conoce como la etapa 3, que comprende el desalojo del comercio ambulante de calle Sacié y de calle Grajales desde Exposición hasta Bascuñán Guerrero al oriente. Debido a las constantes denuncias de vecinos que daban cuenta de que se estaban marcando las calles, las veredas en sectores que no comprendían esta etapa y que no iban a ser intervenidos, finalmente el municipio decidió extender una cuadra más hacia el sur este anillo de seguridad denominado la Gran Manzana, y la etapa 3 se amplió hasta la calle Gorbea. Ahí se instalaron durante esta mañana portones de fierro para controlar el acceso del comercio ambulante. Va a empezar dentro de pocos segundos nada más este balance, esta vocería que van a entregar las autoridades respecto a los hechos que han ocurrido. Sabemos que hay más de 5 personas detenidas debido a los hechos de violencia que se han registrado durante esta madrugada y durante esta mañana, y que han significado también la molestia de los mismos vecinos que temen que les bloqueen las salidas a sus viviendas. Vamos a escuchar al general Víctor Bielma de Carabineros, quien entrega detalles. Debo informar que el día de ayer, ¿no es cierto?, hemos realizado una labor preventiva en este sector. Nos ha permitido controlar y fiscalizar a más de 650 personas, donde hemos realizado controles de identidad, a más de 120 vehículos también hemos controlado en el sector. Esto hasta el día de hoy, a esta hora, nos ha arrojado un resultado de 14 detenidos al momento, por diferentes motivos, pero principalmente por contrabando de cigarrillos, infracción a la ley de droga, porte de armas blancas, falsificación de instrumento público. Esos 14 detenidos, el día de ayer, en la jornada de ayer, fueron 8, de esos cuales 5 son nacionales y 3 de ellos son extranjeros. El día de hoy
como todos saben, hubo desórdenes públicos, hubo 6 detenidos a raíz del trabajo de nuestra Prefectura de Control de Orden Público, que procedió en la mañana y logramos restablecer el control del orden público y que la actividad acá en el sector vuelva a la normalidad. En total, como les manifiesto, son 14 detenidos, 5 de ellos extranjeros, corresponden a nacionalidades venezolanas, colombianas y ecuatorianas. Así que de ese total del día de ayer de los detenidos, de los 8 detenidos, 7 de ellos pasaron a control de detención y están siendo, ¿no es cierto?, revisada su control por parte del Ministerio Público. Vamos a seguir trabajando en el sector, vamos a seguir apoyando para que esta tercera fase culmine el día de hoy en forma exitosa, que así como estaba planificado y proyectado y se ha hecho el día de hoy. General, disculpe, ¿los detenidos son dentro del perímetro que ha sido cercado o en el exterior? Porque hoy día en la mañana, entre las 8 y casi las 10 de la mañana, es donde se registraron los enfrentamientos más complejos de la autoridad con algunas personas que se resistían al desalojo. Sí, de los 14 detenidos en ambas jornadas, hay detenidos que fueron en el perímetro interior donde estábamos accionando, pero la gran mayoría de ellos se produjo fuera del perímetro de intervención. Así que, pero eso también refleja nuestro trabajo de mitigación previa. Yo les acabo de mencionar que... Ahí estaba la voz del general Víctor Bielma, sí, de Carabineros, quien entrega detalles respecto a la labor policial en este operativo de desalojo. 14 detenidos, 6 de ellos durante esta jornada, la gran mayoría fuera del perímetro de seguridad del que dábamos cuenta y en donde se han registrado los hechos más violentos. Desde la madrugada nos han dicho los vecinos que estos comerciantes ambulantes desalojados intentaron reubicarse en sectores como Toesca, también en calles aledañas a este lugar, en donde precisamente incluso se registraron enfrentamientos entre los mismos comerciantes ambulantes que intentaban acaparar el territorio, el espacio público, pintando las veredas, pintando las calles, poniendo sus nombres con el objetivo de luego posicionar sus toldos azules y así vender sus productos de manera ilegal. Conversamos con los vecinos que vivieron una noche del terror, muy atentos, incluso ellos tuvieron que turnarse y hacer guardias para evitar que ocuparan los espacios frente a sus edificios. Escuchemos algunas de esas voces. Corrían todos para todos lados y aquí había una barricada. Llegaron los carabineros, tiraron agua en la otra calle también. Antes de ayer, como a las 6 de la tarde, ya pintaron y empezaron a poner toldo. Tenemos personas con movilidad reducida, viene la ambulancia acá por lo menos una vez a la semana. También estaban en San Alfonso con Gay, que estaban prendiendo fuego. Y ahí donde llegaron los carabineros. Y ahí, claro, obviamente que empezaron a tirar bombas lacrimógenas y todo. Claro, con estas calles marcadas, una actitud bien mafiosa por lo demás, y la calle no es de ellos, amenazando a los vecinos, tirándole piedra a los medios, y qué decir del enfrentamiento de temprano a Carabineros después de las barricadas de la madrugada, 5 o 6 de la mañana, habían varios puntos o varios focos de fuego allí con neumáticos. Todo esto lo captó la tele a través de algunos drones, también hay cámaras del sistema público, digamos, que están en las calles y que lograron dar con estas personas, algunos encapuchados, otros no, habían tirado las rejas ahí, los mismos fierros y los toldos azules en la calle, tuvo que actuar el guanaco y otros vehículos de carabineros, pero lo de este momento es como una tensa calma, por mencionar el cliché, porque o sea, se van las autoridades, se va Carabineros y vuelven a tratar de instalarse, Felipe. Sí, claro, y es lo que le decíamos también a las mismas autoridades, les consultábamos hasta qué punto va a mantenerse este intenso operativo, porque no pueden tener los números de funcionarios que se mantienen municipales y de carabineros para siempre, porque estas personas están aguardando que se retire el personal policial y que finalmente puedan restablecerse, y así ocurría, no habían puntos fijos de vigilancia, es por eso que se efectuaban hechos de violencia en puntos simultáneos incluso. Los hechos más violentos fueron en calle San Alfonso con
Toesca y en conferencia con Toesca. Ahí incluso los mismos ambulantes se enfrentaron entre ellos. Es una situación bastante compleja y, según ha dicho Carabineros, se tiene que ir evaluando a minuto cómo se desarrolla esta situación, y si es que estas personas intentan establecerse de nuevo en estos puntos residenciales, obviamente van a ser desalojadas de ese lugar. Sí, con el temor de los vecinos. Entiendo que habla el delegado Durán, está también el alcalde de Desbordes ahí. Lo escuchamos. Ya, vamos. Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Aduanas, Dirección del Trabajo, entre muchos otros. Bueno, hoy lo que dice la autoridad es que hay una cobertura, digamos, de varios organismos del Estado, es lo que se ha hecho en otras oportunidades. El problema es que, claro, si los toldos se mueven de calle en calle, es como el corre que te pillo, digamos, ahí, mientras no se desactivan las bodegas, los centros de acopio, material pirateado, ilegal, que no paga impuestos y que se han transformado en verdaderas mafias de un tiempo a esta parte. Eso lo reconoce el actual gobierno, en voz del delegado Durán varias veces, y también la autoridad comunal que está en manos de la oposición hoy día, que es el alcalde de Desbordes. Felipe, gracias. Buenas tardes. Vamos al sur, subimos temprano esta tragedia carretera con 2 muertos ahí en la zona de Pitrufquén, Ruta 5, Rocío Godoy, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, Rodrigo. Sí, de hecho en minutos comienza la audiencia de control de detención del conductor del bus de la empresa Turbus, que esta madrugada chocó contra un camión en la Ruta 5 Sur a la altura de Pitrufquén, donde lamentablemente resultaron 2 personas fallecidas y una cuarentena de heridos, 2 de ellos de gravedad. Y es justamente en el juzgado de garantía de esta comuna donde se llevará a cabo la audiencia, donde, si se concreta la formalización, el conductor podría enfrentar cargos de cuasi delito de homicidio por los 2 fallecidos. Esta mañana la fiscal Magna Gómez entregó detalles. Escuchemos. Se produjo un fatal accidente en la Ruta 5 Sur, de sur a norte, en la comuna de Pitrufquén, lugar en que un bus de la empresa Turbus colisionó con un camión, confirmándose hasta el momento el lamentable fallecimiento de 2 pasajeros del bus y diversos lesionados, entre ellos 2 pasajeros con lesiones graves que se encuentran en el Hospital Regional de Temuco y 31 pasajeros con lesiones de diversa consideración que se encuentran en el Hospital de Pitrufquén. El chofer del bus quedó detenido y pasará a control de detención durante la jornada de la mañana en el Tribunal de Garantía de Pitrufquén. Claro, y como ya hemos informado, este accidente se produjo a la altura de la comuna de Pitrufquén, en la región de la Araucanía, involucrando un bus de la empresa Turbus que salió desde Puerto Montt y tenía como destino Viña del Mar, mientras en este trayecto es donde choca por detrás a un camión. Según la información preliminar, el camión reiniciaba su marcha por la misma ruta y en sentido del desplazamiento de este bus, algo que se debe investigar junto a la realización de otras pericias para poder determinar las causas de este accidente. El teniente Manuel Cáceres estuvo en el lugar y entregó más detalles. Por un accidente en el tránsito, tipo choque, entre un camión y un bus interurbano, en donde en este último resultaron lamentablemente fallecidas 2 personas y otras 43 personas resultaron con lesiones de diversa consideración. Por instrucción del Ministerio Público, esta unidad especializada realizará todas las diligencias técnicas para poder establecer la dinámica y la causa basal del accidente. Bueno, el fallecido ya se confirmó que es un auxiliar del bus de 19 años y además un pasajero cuya identidad se está corroborando, además ya de los 40 pasajeros que resultaron heridos en este bus de 2 pisos. Nosotros seguiremos atentos a lo que ocurra en el control de detención del conductor de este bus, que se desarrollará en pocos minutos en el juzgado de garantía de Pitrufquén, así como también seguiremos al tanto del estado de salud de los pasajeros que fueron derivados a distintos centros asistenciales. Sí, 2 muertos, decenas de lesionados allí, iban de Puerto Montt a Viña del Mar. Al menos ese era el plan de ruta, el trayecto de la máquina de pasajeros. Gracias, Rocío. Buenas tardes. El metro, siguen los problemas en el metro, línea 2, personas en la vía, esto partió tipo 12:15, sí. Línea 2 disponible solo entre Franklin y Hospital El Pino y entre Calicanto y Vespucio Norte, es decir, Toesca, Parque O'Higgins y Rondizones cerradas. También cerrada Santa Ana, por tanto no había combinación, y Los Héroes también cerrada. La combinación ahí Los Héroes sigue suspendida. En Santa Ana, lo último es que está disponible solo hacia Vespucio Norte, ¿ya? Inconvenientes, se ha reforzado el sistema de red en superficie. En las redes sociales del metro hay algunas alternativas para eventualmente hacer transbordo, no sé, en Calicanto y en otras estaciones y seguir con sus
camino rumbo a, por ejemplo, Fernando Castillo Velasco, como sea, línea 2 con muchísimos problemas. Esto ha llamado harto la atención, la formalización de Pangal Andrade y parte del equipo del programa El Clan por hacer una fogata en un parque nacional en el sur. Estamos en Los Lagos. Diego Barriga, buenas tardes. Hola Rodrigo, buenas tardes. En el juzgado de garantía de Gualeguay se realizó durante esta jornada la audiencia de formalización de cargos contra 5 integrantes del programa televisivo El Clan, esto por el uso no autorizado de fuego al interior del Parque Nacional Horno Pirén, hecho que habría ocurrido durante una grabación de este programa televisivo en marzo del 2025. Fueron formalizados por el Ministerio Público Pangal y Lorenzo Andrade, Diego y Alejandro Astorga y Chagual Orrego, quienes enfrentan cargos por encender una fogata en un área protegida sin la autorización de CONAF, lo que infringe la normativa que prohíbe el uso de fuego en parques nacionales. Habló el Ministerio Público. La fiscal de Gualeguay, Natalie Johnson, dijo que después de revisar los antecedentes de estas personas, el tribunal accedió a la suspensión condicional del procedimiento para 5 formalizados a cambio de cumplir medidas impuestas por la Fiscalía en un plazo de 1 año. Se procedió a suspender condicionalmente el procedimiento respecto de los imputados. Se estableció una suspensión por el plazo de 1 año, tiempo en el cual los imputados deben cumplir las siguientes condiciones. En primer lugar, fijar domicilio e informar el cambio al Ministerio Público. Y en segundo lugar, los imputados se comprometen a grabar y exhibir durante el primer semestre del año 2026 en las plataformas en virtud del cual exhiben dicho programa televisivo cápsulas de duración aproximada de 1 minuto en donde van a promover una campaña de concientización en cuanto a incendios forestales y visitas responsables a parques nacionales, además de incluirlo en una red social abierta si tuvieran los mencionados imputados. Bueno, durante esta audiencia, Rodrigo, la defensa en tanto de Benjamín Araya y Carolina Meri, quien también figuraban en un inicio en esta formalización, ellos solicitaron el sobreseimiento definitivo de sus causas al acreditar que ellos no estaban en el Parque Nacional Horno Pirén el día de los hechos, petición que fue acogida por el tribunal, pero que será revisada el próximo 4 de marzo. Gracias, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos quedamos en el sur, zona amagada por los incendios, la inquietud de los damnificados. Hay algunas quejas respecto de las viviendas de emergencia. No solo eso. Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Sí, hubo una manifestación bastante ruidosa y vistosa durante esta mañana en el sector de Punta de Parra, donde vecinos de ese lugar, damnificados tras el paso de los incendios forestales, decidieron manifestarse en contra del traslado del centro de acopio que estaba funcionando al interior de Punta de Parra, pero que ha sido trasladado a la comuna de Tomé. Karina Espinosa es una dirigente del sector de Punta de Parra y explicó por qué decidieron manifestarse durante esta mañana. Falta de información, por la falta de transparencia con la que ha manejado el municipio la emergencia. Los vecinos están descontentos porque se tomaron medidas que ellos desconocían, que ellos no sabían, que no se les ha entregado información. Falta tomar acuerdo con los vecinos, con los dirigentes del sector, y la verdad es que es una lástima que, por ejemplo, tomen los alimentos que llegaron de particulares y se los lleven al gimnasio municipal de Tomé cuando la emergencia es acá. La falta de información, sabemos que existen beneficios estatales que ha entregado el gobierno, también tienen desconocimiento respecto de eso. En realidad es un conjunto de todo que los vecinos ya explotaron. Piden mayor y mejor comunicación sobre todo lo que tenga que ver con la situación post-emergencia. Hemos solicitado formalmente una versión al municipio de Tomé, sin embargo esta aún no ha sido entregada. En cuanto al reclamo que han hecho las autoridades comunales sobre las viviendas de emergencia, uno de ellos precisamente el alcalde de Tomé, Italo Cáceres, que presentan problemas en su instalación y también quedó en evidencia goteras tras el paso de las precipitaciones. Ha respondido el gobierno en voz del delegado presidencial en la región del Biobío, Eduardo Pacheco.
Durante el término de la jornada se deberían superar por parte de Senapred las 80 viviendas instaladas, pero hay al menos más de 190 que están en proceso, que se han entregado las órdenes de compra a los proveedores y en otros casos ya están iniciando este trabajo. El universo total de gestión de viviendas que hoy día está cursando el Senapred supera las 400 viviendas. Hoy día podemos decir que ya vamos a llegar a superar las 80 viviendas. Las casas que son viviendas de emergencia, que son entregadas por el Senapred, tienen garantía, una garantía de 6 meses y se va a cobrar esa garantía. Aquí las viviendas tienen que ser bien terminadas y la señal es muy clara. Empresa que no haga bien su trabajo, primero tiene que corregirlo y si no lo corrige, no se le paga. Se ha hecho esa notificación a los proveedores de solucionar a la brevedad los problemas que se han presentado en algunas viviendas de emergencia, Rodrigo, que han resultado con daños en el proceso de instalación y otras presentaban goteras al momento en que hubo precipitaciones durante las 2 últimas jornadas. Ya, por ahora no llueve, ¿no? Bueno, lluvia afortunadamente para quienes no tienen techo. Sí, aunque sigue el pronóstico de eventuales precipitaciones hasta la noche, tanto al interior como en la zona costera de la región del Biobío, también en la zona del Ñuble. Gracias, Christopher. Que esté muy bien. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Política, más ruido por lo de la candidatura de Bachelet a Naciones Unidas. El gobierno dice que es contradictoria la exigencia de la UDI para saber qué otros países la están apoyando. La decisión que deberá tomar el presidente electo, además, a partir de marzo también genera diferencia, si es que seguir empujando o no esa opción, ¿no?, en el Palacio de Cristal. Parte de estos meses de traspaso, de transición, que se hacen un poquito largos ya, Mariano Reyes, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Un extenso currículum y 9 páginas de carta de presentación ya fueron ingresadas por la expresidenta Michelle Bachelet a las oficinas de Naciones Unidas en Nueva York. En su escrito, la exmandataria hace un recorrido por su exilio, por su convicción por el multilateralismo y también propone un plan para Naciones Unidas. Y dice, el futuro de la ONU dependerá de su capacidad para adaptarse. Pero mientras, la exmandataria hace esa carrera a nivel internacional, en Chile, su candidatura que, recordemos, es apoyada por México y Brasil, ha generado un profundo debate político. Desde la oposición se ha acusado que este sería el mayor amarre que ha planteado este gobierno y desde la UDI han cuestionado la real competitividad que tendría Michelle Bachelet en esta carrera. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, solicitó transparentar qué otros apoyos tiene la expresidenta y le responde esta jornada el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Para evitarle un bochorno a Chile, creo que es justo pedirle que exhiba el listado de países que apoyan la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Esta candidatura ha generado una polémica interna que quizás sea inútil, porque no sabemos si es que existen de verdad opciones realistas de que Michelle Bachelet se convierta en la próxima secretaria general de la ONU. Pero no entiendo la crítica, es contradictoria. Por un lado critican que México y Brasil apoyen a Michelle Bachelet y por otro lado dicen que hay que transparentar los apoyos. Entonces, cuando hay críticas contradictorias, yo siempre digo que se pongan de acuerdo primero consigo mismo y después que las hagan públicas. Bueno, las diferencias no solamente se observan, Rodrigo, entre oposición y gobierno, sino que el debate también se instaló dentro de la actual oposición, el futuro oficialismo. Hoy senadores como Felipe Kast de Evópoli o Matías Walker de Demócratas, que son parte del gobierno entrante, llamaron a respaldar a la expresidenta en esta carrera, algo que se contrasta con la opinión del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien esta jornada desde la oficina del presidente electo descartó que este debate termine afectando al futuro gobierno. Encuentro muy forzado ver diferencias de opinión. Quienes representan al gobierno futuro, por supuesto que el rol que corresponde es decir lo que se ha dicho. Otra cosa es que un dirigente de un partido político, como es el caso de quien habla, pueda tener una opinión más profunda respecto de lo que se está viendo. De este amarre a 30 días, 37 días de la entrega, digamos, de la administración, creemos que no corresponde y estamos en nuestro derecho de poder hacerlo público. Bueno, debate nacional, pero también miramos lo que ocurre en Europa con los pasos de José Antonio Kast, el presidente electo, esta jornada en Hungría. En el monasterio carmelita, que es la sede oficial del primer ministro húngaro, José Antonio Kast se reunió con Viktor Orbán. De hecho, ambos estaban acompañados por sus respectivas esposas y llamó harto la atención que Orbán haya comentado que la conversación o la expectativa que él tenía de la conversación con José Antonio Kast no sería sobre la experiencia de la migración, por ejemplo, en Hungría, sino que él habló
de geopolítica. Vamos a escuchar parte del momento en el cual periodistas pudieron hacerle consultas a Víctor Orbán cuando estaba justamente recibiendo a José Antonio Kast en el monasterio carmelita. Estoy especialmente feliz porque llegó no solo, sino con su esposa. Eso es mucho mejor. Esta es la cuarta vez que se reúnen. ¿Se conocen bien? Sí, no es una reunión introductoria, es más sobre lo relevante de las operaciones internacionales que toman gran importancia para la próxima década, especialmente en temas de seguridad y geopolítica. Muchas gracias. Bueno, con este paso por Hungría, ahora solo queda para José Antonio Kast una visita a Italia, donde se va a reunir con su primera ministra, Giorgia Meloni. Por último, Rodrigo, tenemos el dato ya de la fecha en que se va a concretar una de las reuniones bilaterales más llamativas, que es la de la vocería de gobierno. La ministra Camila Vallejo y la futura ministra Mara Sedini se van a reunir frente a frente el 25 de este mes, el 25 de febrero, siendo ya esta una de las últimas bilaterales programadas antes del cambio de mando. Sedini, que por ejemplo en el programa Sin Filtro ha sido muy crítica del actual gobierno, bueno, igual que Poduje en materia de vivienda, pero bueno, ayer estuvo ahí con Carlos Montes de todas maneras sentado en la mesa. Mariano, muchas gracias. Que estén bien, buenas tardes. Claro, el tema no ha sido el traspaso como institucional, sino la polémica como en el contexto, ¿no? Aledaña. ¿Qué va a pasar hoy día en Hacienda, por ejemplo? Grau por un lado, Quirós por el otro. Quirós que habla de emergencia económica y Grau defiende su gestión. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a partir de las 3 de la tarde en Teatino 120 se va a concretar la esperada reunión entre el actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y quien asumirá esa función en 5 semanas más, el economista Jorge Quirós, cita que ha estado antecedida de algunas declaraciones cruzadas a propósito de conceptos como justamente la emergencia económica usado por la futura autoridad, a propósito del déficit fiscal, eso versus una economía normalizada que se va a entregar a la nueva administración, dijo el actual secretario de Estado tras conocerse de los datos del IMASEC de diciembre. En paralelo, a poquitas cuadras de Hacienda, un encuentro similar se dará en el Ministerio de Economía, donde el viceministro Álvaro García, quien también lidera Energía, va a recibir al futuro viceministro Daniel Mas, quien será titular de Economía y también de Minería. Sobre ese trabajo, esto dijo durante la mañana el ministro García. Hemos preparado una agenda de trabajo con las futuras autoridades muy intensa que estamos iniciando en este momento. Le vamos a transferir toda la información respecto de la forma de operación del Ministerio, los logros que ha alcanzado, las tareas pendientes y los énfasis que nosotros sugerimos el próximo gobierno tenga. Chile enfrenta una enorme oportunidad económica en el futuro, tiene bases económicas para crecer más rápido de lo que lo ha venido haciendo y eso es lo que queremos destacar en la reunión con el próximo ministro. Parte de lo que comentó el viceministro de Economía y Energía en una actividad en Pudahuel, donde estuvo también su par de Hacienda, pero se retiró sin emitir declaraciones. De todas maneras, está confirmada para esta tarde, después de la cita con Jorge Quirós, un punto de prensa en conjunto con Nicolás Grau en La Ruca, ahí en Teatino 120, pasadas las 4:30 de la tarde. Y sobre estas entregas de información, en particular en carteras como Hacienda y Economía, se refirió la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien tuvo una experiencia similar en 2018 al asumir en la cartera de Energía y recibir la información del exministro Andrés Rebolledo. Agilizar permisos sigue siendo una de las prioridades, dice ella, la escuchamos. Y un diagnóstico compartido ya hace un par de años de que el sistema de permisos en Chile es profundamente lento y engorroso, así que la verdad es que todo lo que se puede hacer en traspaso de conocimientos, de conversaciones ya avanzadas, implementación de lo que es la ley de permisos sectoriales y ampliación también de su cobertura, ¿no? Creo que ese trabajo que se ha sostenido en el tiempo y con la disposición que ha mostrado las autoridades entrantes de profundizarlo es muy importante para poder atraer inversiones en Chile que permitan además redoblar los esfuerzos por mejorar y aumentar el crecimiento económico de nuestro país.
Y a propósito de los permisos, declaraciones todas que se entregaron tras el hito de inicio de la construcción del proyecto Quimal-Lo Aguirre, línea de transmisión eléctrica de alta tensión de más de 1.300 kilómetros que va a conectar Mejillones en la región de Antofagasta con Lo Aguirre en la comuna de Pudahuel, una iniciativa que logró agilizar su tramitación con la reducción de plazos con la ley de permisos sectoriales. Lo comentan Sebastián Fernández, gerente general de Conexión Quimal-Lo Aguirre, y la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas. Hay algo fundamental en el origen de esta obra. Es un proyecto país, es el reflejo de una mirada a largo plazo de esta obra, que nace, se ejecuta y se termina más allá de los ciclos políticos. Este tipo de obras solo es posible cuando existe articulación entre el sector público y el sector privado. Este proyecto pasó por evaluación ambiental en 2 años. Dada la magnitud de la intervención en el territorio, pasando por 28 comunas, 5 regiones, tuvo una excelente evaluación. Y lo que siempre decimos, cuando un proyecto es bueno, fluye. Proyecto que cuenta con una inversión estimada de $1.500 millones y la creación de cerca de 6.200 empleos durante su construcción. Y reiteramos al cierre, a partir de las 3 de la tarde, la cita en el Ministerio de Hacienda y en paralelo la bilateral en Economía. Sí, fue tema en materia de permisología, por ejemplo, el proyecto Quimal-Lo Aguirre finalmente, que ahora va a empezar a ver la luz. ¿Quién hablaba en el audio que escuchamos, Gonzalo, sobre eso? Era Sebastián Fernández, el gerente de Conexión Quimal-Lo Aguirre, y también la ministra Maysa Rojas. Por eso escuchaba la ministra del Medio Ambiente. Y antes la voz de Susana Jiménez, que fue ministra de Piñera, hoy en la CPC, y ahora su ex vicepresidente, el señor Mas, que se va a Economía y a Minería, al gobierno de Kast. Gonzalo, gracias. Chao, buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Delincuentes atacan a carabineros, amenazan a vecinos y a la prensa en nuevos incidentes por los toldos azules del barrio Meix. Calles marcadas con nombre y apellido en algunos casos, barricadas temprano en la zona mientras se instalan nuevos enrejados. 2 muertos deja choque de alta energía entre un bus interprovincial y un camión. Esto en plena ruta 5 Sur, fue de madrugada a la altura de Pitrufquén. Boric acusa pequeñez y frivolidad de republicanos donde hablan de amarre por la candidatura de Bachelet. También hay tensión tras el discurso de Kast en Bélgica. En ese ambiente, para esta tarde está prevista la esperada bilateral entre el ministro Grau y el futuro titular de Hacienda. Otra polémica, desde la oposición piden la salida incluso de la ministra de Cultura por el financiamiento a un festival de pornografía. Fue en enero en Valparaíso. Formalizan a Pangal Andrade y a su equipo del programa El Clan por encender una fogata y saltarse los controles en el Parque Nacional Hornopirén. Acá en el litoral central, Algarrobo y El Quisco tienen prohibición de baño debido a la presencia de la fragata portuguesa. En el mundo siguen las deportaciones de Trump, entre ellas 318 chilenos desde mediados del 2025. Mientras se retira a 700 agentes del ICE desde Minnesota. Gran tormenta obliga a masivas evacuaciones en España y Marruecos. Y en el fútbol, Huachipato y la U se quedan sin estadio, al menos por ahora, donde jugar el fin de semana. Vaya a saber uno. Colo-Colo presenta al volante Álvaro Madrid y al delantero Lucas Pastrán. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.